Dios te bendiga. En breve iniciamos con el mensaje de la palabra de Dios. Cada mañana al despertar, la voz que viene a levantar, la fe que quiere despertar, tu corazón comienza a cantar. Te llevamos la palabra para tu vida alimentar, pan del cielo que te llama, que te invita a regresar. Vidas con propósito claro, ya no tienes que dudar. Hay un plan que te abraza, que te quiere restaurar. Vidas con propósitos, con Aaron y Rodríguez. Mensaje de amor, salvación y vida eterna. Vidas con propósitos, vidas con propósitos. El linaje de la serpiente, la marca de Caín. ¿Es acaso Caín hijo de Adán? ¿Qué le sucedió a Noé cuando estaba embriagado desnudo? ¿Por qué Noé maldijo a Canaán? ¿Y de dónde vinieron los colores negros de la piel? El linaje de la serpiente y el linaje divino. Hoy vamos a tratar todos estos temas y espero que te quedes hasta el final y que tomes notas. El misterio. Hay un versículo bíblico que nadie nota, y cuando meditas y lo estudias a profundidad, todo cambia. En el libro de Génesis capítulo 4 versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Wow, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero en este versículo no dice que realmente Caín era hijo de Adán. Si vamos al versículo 25 del mismo capítulo 4, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella: me he sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora, espera un momento. ¿Por qué dice aquí conoció de nuevo Adán a su mujer? La genealogía bíblica son específicas y no cometen errores así. El nombre de Adán no aparece conectado con Caín. Pero un momento, ¿por qué se repite de nuevo esto de que Eva había concebido a alguien con el cual tuvo a Caín primero? Pero si vamos al capítulo 3, versículo 15 de Génesis, leemos lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta la herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Wow, aquí hay algo que no me cuadra, pero bueno, vamos a seguir con la historia, vamos a seguir leyendo. Aquí está la clave de todo: la simiente. La palabra simiente dice que significa semilla, semen, esperma, linaje, descendencia. Pero espera un momento, ¿a quién Dios le hablaba aquí? Porque aquí dice: y pondré enemistad entre tú y la simiente tuya. ¿Acaso había otra persona en el Edén que no era Adán? Dios habla a la serpiente, pero la serpiente no tiene descendencia humana. Mira lo que dice Eva al tener a Caín: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Por qué quería Eva justificar ante Adán? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero la palabra hebrea original de es et, que significa con o acompañado por. No está diciendo que Dios la ayudó a tener un hijo. Está diciendo que pensaba tener un hijo con alguien que ella creía que era divino. Si no era Dios,
Entonces, ¿quién estaba en el jardín del Edén haciéndose pasar por divino? En el capítulo 3, versículo 1, dice la palabra que la serpiente era astuta más que todos los animales. La serpiente hablaba, seducía, engañaba. Y cuando Eva comió del fruto, Adán no estaba allí con ella. Ella estaba sola con la serpiente. Pero ¿cuánto tiempo duraron Eva y la serpiente en esta relación? Al capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín comete el primer asesinato de la historia de la humanidad. Nadie había visto muerte antes, ni siquiera de animales para ser comidos. Pero Caín, él sabía ya exactamente lo que debía hacer y cómo lo debía hacer. Tomó la piedra, aplastó el cráneo del hermano, metódicamente, preciso, violento, eficiente, como si fuera un instinto, como si tuviera eso en su sangre. Pero, ¿quién le enseñó a Caín a matar? Siglos después, Juan lo confirma. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, porque a causa lo mató por las obras que eran malas y la de su hermano justas. Pero, ¿por qué dice aquí Juan, en Primera de Juan, que Caín era del maligno? ¿Acaso había tenido Eva una relación con la serpiente? Fíjate bien lo que dice. No como Caín, que era del maligno. Aquí la palabra era en griego es eka, que significa procedente, originado de o nacido de. De ahí viene la palabra. Y si mezclamos, unimos las teclas, nos vamos a dar cuenta que el griego original dice eka, no como Caín, que era procediente del maligno. No dice aquí la palabra que era influenciado por el maligno, no fue seducido por el maligno, sino que era eka, procedente de una naturaleza anteológica, de una naturaleza generada del maligno. La Biblia nunca dice que Adán era el padre de Caín. Dios dice que la serpiente tenía una simiente y Juan dice que Caín era del maligno. Entonces, mezclando todo esto, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Podemos darnos cuenta de que entonces había una relación antes con alguien más que no era con Adán. Por esto, en el capítulo 4, versículo 25, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Si existió un linaje que no debería existir, y esto no es doctrina, ni apostasía, ni mucho menos teoría de conspiración que te estoy enseñando, sino que estamos leyendo la Biblia para llegar a conclusiones. La palabra hebrea, yada, significa conocer, pero cuando dice aquí, en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 25, conoció de nuevo Adán a su mujer. Cuando se habla de conocer, en la palabra griega es yada, que significa siempre tener una relación sexual, sin excepción. 4, versículo 25. Volvió a conocer a Adán a su mujer. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Acaso se había separado y por cuánto tiempo estuvieron separados? La Biblia no lo registra. Adán es
explícitamente ligado a Set, pero no a Caín. El significado de Set en hebreo es sustituto. En inglés significa establecer. La misma madre, pero naturaleza opuestas. Caín y Abel eran hermanos de la misma madre, pero es posible que no sean del mismo padre. Mira la diferencia. Abel ofrece cordero como sacrificio a Dios. Caín ofrece frutos. Dios acepta lo de Abel y rechaza lo de Caín. ¿Pero por qué? Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 4. Estamos descubriendo la palabra para poder llegar a la conclusión de dónde viene la simiente y qué significa pondré enemistad entre tú y tu simiente. Si leemos el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 4, dice lo siguiente: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Ahora, escucha esto. Aquí habla de que Abel era de fe y que era justo. No dice que Caín era de fe. La Biblia nunca dice que Caín tenía fe, ni habla de que tampoco era justo. En vez, aquí en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 4, dice que Abel era justo y de fe. Venía de la descendencia de Adán. Pero espera un momento. Luego que Caín mata a Abel, viene una protección de parte de Dios. Podríamos llamarle la protección imposible. ¿Por qué una persona que se convierte en el primer homicida de la humanidad, derramando sangre inocente, Dios lo manda con una protección? Le da el exilio, lo expulsa, pero con una protección. Si leemos el libro de Génesis capítulo 4 versículo 15, dice: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal, atención a esto, Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ahora bien, ¿cuál fue esta señal que Dios puso en Caín para que sea diferente a los demás? Ahora te lo digo. Le cambió la piel. La piel de Adán y de Eva era un color rojizo carne, ya que eran formados del fango de la tierra. Pero a Caín le había dado un color diferente, diferenciando a Caín de las demás personas. La diferencia que Dios puso en Caín fue que cambió el color de su piel. Fue que cambió su piel a una piel oscura, tostada, negra. Pero la civilización de Caín, al Caín irse, empezaron a construir armas, instrumentos. En el libro de Génesis capítulo 6 versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué sucede con esto de los hijos de Dios con los hijos de los hombres? Aquí hay dos linajes. Se entiende que los hijos de Dios son el linaje o la descendencia de Adán. Los hijos de los hombres son de la descendencia de Caín. Hay un gran misterio que la persona se pregunta: ¿cómo Caín encontró mujer cuando se fue si solo estaban ellos? La Biblia no lo registra. Pero este versículo es a lo que se refieren los gigantes, los caídos,
los Nefilim, que eran personas híbridas, descendientes de los caídos. Esta palabra Nefilim viene del hebreo Nafal, que significa caído, caer. Esto fue antes del diluvio. Para acabar con los gigantes, vino el diluvio. Aquí está el misterio, que nadie resuelve aún. Si vamos a Génesis capítulo 6, versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Justo y perfecto. Original. Sin mancha. La palabra perfecto, justo, limpio, sin mancha, viene del original griego tamim, que significa sin mancha. En otros términos, también se utilizaba para cuando se entregaba el cordero sin mancha para la purificación de los pecados del pueblo. Tamim, que significa puro y perfecto. Pero ¿por qué menciona la Biblia esto? Al menos que alguien alrededor de Noé no haya sido puro o perfecto. ¿Por qué tiene que mencionar la palabra tamim cuando supuestamente no era justo y perfecto? Y obviamente los que estaban con él y entraron en el arca deberían ser también justo y perfecto. Pero hay un misterio. Alguien entonces entró con Noé en el arca que no era del linaje de Dios. Corrupción genética en escala global. Si leemos Génesis capítulo 6, versículo 1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas. Y luego saltamos al 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todo esto significa que había alguien que estaba en el tiempo de Noé que era corrompido o que traía el linaje de corrupción a la carne. ¿Sabe qué significa? Alguien era diferente en su piel. Alguien era que tenía la marca que Dios le había dado a Caín. 8 personas entraron en el arca con Noé. En el libro de Génesis capítulo 7, versículo 13 dice: en este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Aquí lo dice: entró Noé, su mujer, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 nueras. Ahora, los hijos de Noé, 2 de ellos eran de linaje limpio y 1 era de un linaje no purificado. ¿Quién era este? El primer hijo de Noé era Sem, de donde vienen las personas de Asia, Japón, China, Singapur, Filipinas, Corea, etc. El segundo hijo era Cam, con M. Significado de Cam: piel negra. ¿Acaso quiere decir que Cam viene de la descendencia de Caín? Es probable, pero vamos a seguir con el estudio. Piel tostada, piel negra, piel oscura. Así era Cam. Pero ¿de dónde vino Cam con piel oscura? Un momento. Caín tuvo una hija y esa hija se llamó Naamá. Y Naamá fue mujer de Noé. La mujer de Noé era Naamá. Naama, acentuada. Naamá. No fue la mamá de Sem. Naamá no fue la mamá de Jafet, pero sí fue la mamá de Cam, el negro,
el moreno, el oscuro, el piel tostada. Lo negro de Can viene de raíz de Naamá, que era hija de Caín. De aquí viene la marca del abuelo de Cam, Caín, padre de Naamá, alguien con la genética no divina. Por esto la Biblia dice que se había corrompido en la carne, porque Noé había conocido, y cuando dice conocido, significa que se había acostado con esta mujer. Cam tuvo 4 hijos. Primero fue Cus, luego Mizraim, luego Fut y luego Canaán. Ahora, Cus está asociada a la región Etiopía, los negros. Mizraim, de donde vienen los filisteos y los egipcios. Fut, de donde viene Libia, los árabes. Y por último, Canaán, de donde vienen los cananeos y los amorreos. Después del diluvio, ya Can tenía esos hijos y sucedió algo. Luego, Noé plantó una viña, vinos, y se embriagó. Si leemos el libro de Génesis capítulo 9, versículo 20, gloria a Dios, dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda Can, oiga bien, y Can, que era hijo de Noé, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, así no veían la desnudez de su padre. Pero escucha esto, en el 24 dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será de tus hermanos. Ahora escucha bien, dice aquí que Noé maldijo no a Can, sino a Canaán, a su nieto. Y aunque la Biblia dice aquí que era su hijo menor, el original griego dice que era su nieto. Pero ¿qué hizo Canaán para que Noé lo maldijera? Aquí viene realmente lo aterrador. Canaán, nieto de Noé, al ver que su abuelo estaba embriagado y desnudo, Canaán lo violó, abusó de él sexualmente. Por esto, cuando él se dio cuenta que despertó de la embriaguez y supo lo que su nieto, aquí la Biblia Reina Valera dice su hijo menor, pero el griego original dice su nieto. Cuando él supo lo que su nieto le hizo, lo maldijo. Ahora te voy a explicar. Canaán, de donde viene también, que era de color negra, de ahí viene África. Europa viene de su hijo menor, que era Jafet, era el hijo menor de Noé. Pero en Génesis 9:24 dice que despertó Noé de su embriaguez y supo que le había hecho su hijo menor. Ahí se está refiriendo a Canaán, no a Jafet. Y lo maldijo. Maldijo la descendencia de Cam por su hijo Canaán. Y dijo que él iba a servir a sus 2 hermanos. Ahora, los 2 hermanos de Can eran Jafet y Sem. Como ya dije al principio, Sem, de donde vienen los chinos, los coreanos, filipinos, y Jafet, de donde viene el continente europeo. Pero Canaán es de donde viene África. Por esto es la maldición que cayó por la palabra de Noé a Canaán y maldijo a esta descendencia.
no era justo y perfecto. Bendice a Sem, o sea, a Israel, a Asia. Bendice a Jafet, que es a Europa, pero maldice a Canaán, que es a África. Si te das cuenta, hay muchas similitudes entre los nombres Caín, Can, Canaán y Naamán. Todo está conectado y todas estas personas eran de color negro. Noé escribió en el mundo espiritual la bendición para los pueblos y la maldición de la esclavitud para Canaán, que viene siendo la parte de África. Antes de la cruz había maldición genética, pero Cristo vino a cambiar todo y dar el paso a todos para ser salvos. Ya nadie nace con una maldición. Y claro está que hay 4 mujeres que vienen de descendencia de Canaán, que inclusive están en la genealogía del linaje de Jesucristo. Estas mujeres fueron Rahab, Ruth, Tamar y Betsabé. Si leemos el libro de Mateo capítulo 1, versículo 5, gloria a Dios, versículo 5 habla de Rahab, habla de Ruth, habla de la mujer de David, que era Betsabé, y también habla de Tamar. Estas 4 mujeres eran de descendencia cananea. Rahab cananea, pero tuvo fe. Sale de esta generación y de ahí viene Cristo. Ruth era moabita, de manera que Ruth viene de la descendencia de un incesto que era Lot, que era el sobrino de Abraham, que tuvo una hija con su hija mayor. Esto lo leemos en el libro de Génesis capítulo 19, versículo 35 al 37. De manera que también Ruth no podría entrar en el linaje. Tamar y Betsabé, ambas ligadas en situaciones cananeas. Todas vienen del linaje de Caín, de la serpiente antigua. Pero vamos a ver qué dice el libro de Juan capítulo 8, versículo 44. Esto es importante. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el homicida desde el principio? Caín. De manera que aquí está relacionando a Caín con el diablo. Significa de que Caín no era hijo de Adán, sino de la serpiente antigua. Vuelvo y repito. Dice así: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Aquí está hablando de el linaje. ¿De quién? De Caín, el padre, el homicida desde el principio. No hay ninguna otra escritura que relacione a un homicida desde el principio que no conecte a Caín. Esta es la prueba más clara. Pero a pesar de todo eso, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, está bien claro lo que dice. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Una vez más dice, Caín era del maligno. Pero a pesar de todo eso que sucedió, estas mujeres cananeas cambiaron la historia, porque en la genealogía de Cristo aparecen 4 mujeres cananeas que fueron pilares para el desarrollo del pueblo de Dios. Tanto Rahab, que era ramera, Ruth, que viene de un incesto de familiares que tuvieron relaciones, Tamar y Betsabé, que luego fue la mujer del rey David. De manera que Cristo vino a cambiar todo eso y vino a decirle al diablo de que aunque él haya tenido una maldición sobre Caín, sobre Canaán, sobre Can, Dios por medio de Cristo vino a romper
toda maldición. De manera que tu pasado no puede determinar tu futuro en el Señor. Por esto es que la palabra dice, venid a mí todos. Realmente es bueno entender de que Dios es maravilloso. Y aunque haya un linaje diabólico aún aquí en la tierra, Dios tiene misericordia. Ha tenido misericordia con el pueblo de África. Ha tenido misericordia con el pueblo cananeo. Pero Dios es grande en misericordia para, por medio de Cristo, bendecirnos a todos y preparar un lugar para la eternidad y que podamos morar juntos. Y a la serpiente antigua darle su paga. Así es que espero que hayas entendido, que hayas comprendido, y si te gustó el mensaje, compártelo. Dios te bendiga. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un buen día para decir, Señor, en el nombre de Jesús, acepto, Señor, tu voluntad en mi vida. Y aunque mi pasado, Dios mío, ha querido venir a martillarme, a tocarme la puerta, yo renuncio a toda maldición generacional y me hago libre en el nombre de Cristo Jesús, y por su sangre soy libre en este día. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios te bendiga. Soy Aronis Rodríguez en Vidas con Propósitos.